cuenta de que todos los ríos, ¿no? A nivel mundial, a nivel nacional, a nivel general, todos los ríos nacen en los nevados, ¿correcto? Muy bien, es así como se forma el río principal, y ese río principal, desde su origen, porque aquí es el origen en los nevados, llegan a desembocar, pero ese río principal no está solo, siempre está acompañado de otros ríos porque en sus contornos se encuentra una gran cantidad de nevados. Ahí nacen otros ríos y esos ríos que van alimentando y que en el futuro se convertirían en los afluentes. Y es así como se forma una enorme cuenca hidrográfica. Bien, ahí está el origen de los ríos, ahí está su desembocadura. Bien, hoy nos vamos a concentrar exclusivamente ya en el territorio peruano. Sí. ¿Y qué pasa, profesor, con el territorio? Que nuestro territorio está atravesado por una tremenda montaña, producto del choque de placas, tremenda elevación, y esa montaña nosotros lo llamamos la cordillera andina. Cordillera andina. Y profesor, ¿qué pasa con la cordillera andina? Bueno, como es la zona más elevada, se forman nevados. Sí, ahí están los nevados. La cordillera andina, nevados. Y si hay nevado, profesor, es ahí donde se da origen a los ríos. Ahí nacen los ríos. Aquí, la naciente de los ríos. Naciente de los ríos. Pero hay una característica muy particular. ¿Cuál es, profesor? Como aquí nacen los ríos, hay un conjunto de ríos que se desplaza hacia la zona occidental y hay otro conjunto de ríos que se desplaza hacia la zona oriental, formando los ríos más caudalosos y extensos del territorio peruano. Sí, esa es otra. Como dos ríos nacen los ríos hacia la zona oriental y hacia la zona occidental, aquí se dividen, en la cordillera se dividen. Y como se dividen, entonces es a esa cordillera donde se le conoce como la divisoria de aguas. Divisoria de aguas, así es. Sí, se divide. Conjunto de ríos hacia acá, conjunto de ríos hacia la zona oriental. Profesor, y si se forma esa divisoria de aguas, un conjunto de ríos, a este conjunto de ríos que se desplaza hacia la zona occidental, se le conoce como la vertiente del Pacífico. A este conjunto de ríos, mira la cantidad de ríos, vertiente, todos vierten, echan sus aguas al Pacífico, vertiente del Pacífico. Pero eso no es todo, ahora nacen aquí los ríos, pero se van alimentando al río más caudaloso y grande del mundo. Están vertiendo sus aguas al Amazonas, vertiente del Amazonas, vertiente del Amazonas. En la zona sur se encuentra la meseta más extensa del territorio peruano, se llama la meseta del Collao. Es en esa meseta del Collao donde se encuentra el lago navegable más alto del mundo. Ese lago navegable es el lago Titicaca. Profesor, ¿qué pasa con este lago? A ese lago lo alimentan otro conjunto de ríos que nacen en estas cordilleras. Excelente. Ahí está. Profesor, si hay un conjunto de ríos que alimenta a un lago, entonces se formó otra vertiente. Esa es la vertiente del Titicaca. Vertiente del Titicaca. Profesor, interesante. Sí, nuestro territorio está formado por tres grandes vertientes. La vertiente del Amazonas, la vertiente del Pacífico, la vertiente del Titicaca. Profesor, todos tienen río, cantidad de ríos. Profesor, si hay cantidad de ríos no le creo. ¿Por qué? Sí, porque si hubiera cantidad de ríos, hay cantidad de agua. Entonces, ¿por qué hay escasez de agua? ¿Por qué hay escasez de agua? Profesor, yo vivo en la octava de Coyique, no hay agua. En la zona de la Balanza, arriba, no hay agua. Claro. Profesor, pero si todo nuestro territorio está lleno de recurso hídrico, ¿por qué hay escasez de agua? Sencillo, es que la distribución del recurso hídrico, del recurso agua a nivel nacional es bastante heterogéneo, muy desigual. Miren, de todo el recurso hídrico, de todos los ríos, el 98% del agua
de nuestro país le pertenece a la vertiente del Amazonas, a la zona andina amazónica. Ahí está todo el agua. Y solamente a la costa, acá a la costa, sí representa el 1,5% de agua. El Titicaca 0,5% de agua. Ese es el problema en nuestro territorio. Una desigual distribución de agua de forma natural. Y eso que acá en la costa está la mayor población del Perú y no hay agua. Allá en el Amazonas todos viven sobre agua. Sus casitas en la región amazónica están absolutamente arriba, ¿no? Entre palos, porque todo es agua. Sí, mientras se dice mucha agua, acá quiero agua. Una desigual distribución. Hoy es increíble. En el futuro, este es absolutamente el reto de los profesionales. ¿Cómo hacer de que esta distribución sea más homogénea? 2%, nada más. Si llevamos 2% de este 98% a la costa, la cantidad de agua que vamos a tener. Y cuando tengamos cantidad de agua no vamos a tener absolutamente restricciones. Tu jardín lleno de vegetación. Sí, ya no habrá que tu mamá te pega por estar gastando el agua. Utilizarás el agua con mayor interés y una mejor calidad de vida. Una vegetación, mejores condiciones y menor contaminación. Sí, ya te bañarás todos los días. Solamente necesitamos eso, llevar un poco más, 2% no va. Y sería solamente nuestro país se desarrollaría. Pero esta desigual distribución está generando un problema. Y en el futuro yo creo absolutamente que deben eso. Bien. Vertiente del Amazonas, vertiente del Pacífico, vertiente del Titicaca. Bien, entonces ya tenemos un reto. Si hay una desigualdad de forma natural, es absolutamente el trabajo del hombre cómo homogeneizar y generar mejores condiciones de vida y de una distribución más equitativa, más igualitaria de agua a nivel nacional. Ese es el reto. Bien, hoy nos vamos a concentrar solamente en él. Hoy vamos a hablar solamente de él. Las próximas semanas solamente hablaremos ya de la vertiente Amazonas, Titicaca, como es posible. Pero hoy solamente nos vamos a concentrar de este conjunto de ríos costeros, no amazónicos, ¿sí? Bien, hoy hablamos de la vertiente del Pacífico. Vertiente del Pacífico. Muy bien, cuando llegue la pregunta en el examen, profesor, ¿qué es una vertiente? ¿A qué le llamamos vertiente pacífico? Es el conjunto de ríos, sí, conjunto de ríos, ¿eh? Conjunto de ríos andinos costeros. Andinos costeros. ¿Por qué, profesor, andinos? Porque nacen allá en la cordillera andina, ¿eh? Y costeros porque se desplazan por nuestras costas semidesérticas hasta desembocar en el Pacífico, con su desembocadura común, que es el Océano Pacífico. Ahí todo llega al Océano Pacífico. Así es. Profesor, interesante, ¿sí? Bien, pero lo más lógico que en el examen, la pregunta es que lleguen, es sobre las características de estos ríos. Características de los ríos de la vertiente del Pacífico. Muy bien, primera característica de esta vertiente. Desde el departamento de Tumbes hasta el departamento de Tacna son aproximadamente 53 ríos. 53 ríos. Esos 53 ríos solamente representan el 1,5% de todo el agua del Perú. Es increíble. ¿Sí? Bien, siguiente característica. La naciente de estos ríos es en la cadena occidental. Su naciente, como son tres cadenas, cadena occidental, central, oriental, la naciente de estos ríos es en la cadena occidental. Cadena occidental de la cordillera andina, ¿correcto? Bien, siguiente, mira, son recorridos cortos.
recorrido corto, ¿sí? Recorrido corto. Ahí está. Y su sentido transversal, del este hacia el oeste. Así, transversal. En cambio, estos ríos amazónicos son de norte a sur, longitudinales. En cambio, ellos son de sentido transversal. Sentido transversal, ¿correcto? Así es. Siguiente, como nacen en la cordillera más alta, donde están los nevados, entonces los ríos se van con todo. Y al irse con todo forman un fenómeno que se llama torrentes. Son torrentosos. Torrentosos especialmente en las partes altas. En las partes altas. Cuidado con ello, ¿eh? Partes altas. Sí, se van con todo. Y al momento de su torrente van formando ciertas caídas, rápidos, cataratas. Ahí está. Los torrentosos. Siguiente. Profesor, estos ríos son de régimen irregular. ¿A qué le llamamos régimen irregular? ¿A qué le llamamos régimen irregular? Vamos. Cuando tú llegas a la zona amazónica vas a encontrar que los ríos amazónicos todo el año tienen el mismo volumen. No varía, sea primavera, no, verano, otoño, invierno, todo el año el mismo volumen. A eso se llama régimen regular, no hay variación. En cambio, los ríos costeros son de régimen irregular. Sí, ¿has visto en verano qué pasa tú que vives al lado del río Chillón? ¿Qué pasa con el río Chillón? No, en verano el río se quiere llevar a tu casa, ¿no? ¿Por qué? Porque su volumen crece. Pero ahora en invierno, de aquí a 3 días nomás, ¿no? El 21 de junio ya pasamos a la estación de invierno. Recién vamos a comenzar el invierno aquí el 21. El 21 comienza nuestro invierno. ¿Correcto? ¿Y qué pasa en invierno? No hay lluvias. Y el río seco. Totalmente seco. Y se vuelve todo un foco infeccioso de enfermedades y epidemias. Como no hay agua y la gente bota todos sus desechos, se vuelve realmente una zona pestilente. Que en verano no detendemos. ¿Por qué? Porque como hay agua, toda la basura se va. Deja el cauce, el río deja el cauce limpiecito. Pero en invierno, ya no, eso se va a llenar absolutamente de elementos indeseables. Régimen irregular. ¿Y por qué, profesor? Porque en verano tiene una característica y en invierno otra característica. O sea, al año varía su volumen. En verano, ¿qué pasa? El río, las lluvias, crecida de los ríos. Y en invierno seco, estiaje, así es, ¿correcto? Esas son solamente las características. Los ríos de la costa son de régimen irregular, porque hay una variación. En verano crece y en invierno está totalmente seco, se llama estiaje. Y si es esto, profesor, entonces los ríos no navegables. No navegables, no, así es, no navegables. Imagínate, en verano sí, en verano como hay cantidad de agua, tú desde la zona de Caraballo te metes con tu botecito al río y bajas en pro, ¿no? Ahí. Pero en invierno no hay agua, ¿no? Le vas a tener que poner a tu bote llanta para que puedas. Estos ríos, por su régimen irregular, no son navegables. En cambio, los ríos amazónicos todo el tiempo tienen su volumen regular, ahí está, no navegables. Sí, estos ríos cuentan con escasos recursos ictiológicos. Escasos recursos ictiológicos. Y cuando hablamos de ictiológicos, estamos hablando de especies, peces, que podemos encontrar en el río. Oye, hace 30 años atrás, ese río era un emporio de peces, ¿no? Especialmente en verano, la gente llegaba al río, el caudal ha aumentado. Y como el caudal ha aumentado, la corriente se lleva todas las especies al mar. Y entonces, ¿qué hace los pececitos? No se meten a la corriente porque llegan al mar y mueren, pues, agua salada. Entonces, ¿qué sucede con ellos?
se van a los extremos, a las rocas, a los arbustos, a las plantas, ahí se comienzan solamente a cubrir. ¿Y qué hace la población? Entonces la gente llegaba al lado de los ríos y comenzaba a sacarle las piedras y sacaban y desviaban el curso del río y formaban grandes pozos. Sacaban las piedras y desviaban el agua, entraba el agua y ahí está, se amontonaba de pececitos, cerraba la entrada, sigue el río su curso y el agua una vez amontonaba pozos, sí, se comenzaba a calmar y comenzaba a saber cantidad de peces, tremendos bagres, ¿no? Con su bigotazo de alta. Llega la gente, llevaba a su casa una peladita limpiada. Y como había cantidad de peces, mucha de la población del mismo río, del río, como criaban sus animales, entonces esos peces también servían como alimento para sus animales. Los chanchitos, los patos y otros patos picaban y ahí estaban. Había una cantidad de recursos arqueológicos. Olla, ¿no? Olla, profe, pero yo he visto ahí en los ríos, profesor, en mi río, en el río Chillón, he visto unas especies también. No, sí, esas son ratas, no son el río Rima, que era otro, ¿no? El río Rima también, cantidad de camaroncitos. Cada vez que el río se extendía por la crecida, atraía y arrastraba cantidad de camaroncitos. Y que en sus contornos, sí, la gente llegaba al río otra vez, regresaba a su mismo cauce, toda esa zona del costado estaba barroso y ahí comenzaban a sacar los camaroncitos como cucarachas. Y esos camaroncitos en grandes plásticos, en las mantas de las señoras que venían de la región andina, ahí está, se secaba y se deshidrataba con el sol. Se deshidrataba y una vez deshidratado a sus bolsitas y ya tenías el camarón de río para el chupe de camarones. Delicioso. Hoy ya no encuentras nada. Claro. Escasos recursos arqueológicos. ¿Y por qué, profesor, ya no encontramos esas especies? Porque hoy están contaminados. ¿Y por qué, profesor, nuestros ríos de la costa están contaminados? Nosotros ya sabemos. La mayor población se concentra en la costa, se concentra en los valles, o sea, al lado del río. Y esa enorme población concentrada en los valles, sí, comienza a desechar, comienza a vertir sus basuras a la cueva. Y ahí están los desechos urbanos. Desechos urbanos ciudades. Sí, el pueblo. Pero no solamente ellos, sino también los desechos industriales. Desechos industriales. Así es. Cuidado con él. Viene la pregunta en el examen: ¿cuál es la característica de contaminación de los ríos del Pacífico, de la vertiente del Pacífico? Bueno, primero que su contaminación se debe a la concentración de la población urbanos y a los desechos de la tremenda actividad industrial. Así es. Esa avenida Argentina hace 40 años no se llamaba Avenida Argentina, se llamaba Avenida Industrial. ¿Y por qué? Porque ahí se encontraban las industrias más grandes. La industria química, industria textilera, industria de papel y otras, peleteras. Y todos sus desechos iban al costado del río. Y así terminaron por solamente perjudicar un tremendo ecosistema. Así es, ¿no? Bien, siguiente. Profesor, estos ríos llegan hasta el Amazonas, hasta el Pacífico. Cuando los ríos tienen salida al Pacífico, te llaman una cuenca, exorreica, endorreica. ¿Cómo? Cuenca, exorreica. Sí, pero miren. Sí, se libera del continente al océano, salida al océano, salida al mar. Así se veía. Mira, en cambio estos ríos no tienen contacto con el mar, tienen contacto con el lago, y el lago no tiene contacto con el mar, se quedan dentro del continente. Cuando están los ríos dentro del continente forman una cuenca endorreica. Cuenca endorreica. En cambio ellos sí tienen salida al mar, exorreicas. Hay ríos arreicos.
Sí, también aquí encontramos ríos arreicos. ¿Y cómo es eso, profesor? Hay algunos ríos, por su escasez de agua, no terminan su ciclo. Miren este río, está llevando, pero como no hay lluvia, solamente ves el deshielo, ya poca cantidad de agua se filtra y a la mitad del camino se quedó. Y como se queda interrumpido, todo su curso está completamente seco. Pero cuando lleguen las lluvias, aumentará su caudal y sí llegará. Pero aquellos ríos que interrumpen como él en determinado tiempo, ¿sí? A esos ríos se llaman arreicos. Aquellos que interrumpen su ciclo. Interrumpen su ciclo. Sí, ¿y por qué interrumpen su ciclo? Por la escasez de agua. Escasez de agua, escasez de lluvias. Esos son los ríos. Ay, interesante. Esas son las características de los ríos costeros. Profesor, y cuando llegue la pregunta en el examen, van a preguntar de algunos ríos. Claro que sí. Y entonces podemos señalar los principales ríos. Bueno, vamos a mencionar a los ríos principales de la vertiente del Pacífico. Muy bien, aquí está. Bien, acá está toda la cordillera. Bien, ahora, ¿cuántos departamentos pertenecen a esta cuenca del Pacífico? Y nosotros comenzamos a enumerar. Vamos, el departamento más septentrional, ¿cómo se llama? Tumbes. Sigue, al sur, Piura. Sigue, Lambayeque. Sigue Lambayeque. La Libertad, excelente. La Libertad, sigue al sur de la Libertad. Ancash, excelente. Al sur de Ancash, Lima, ahí está esta ciudad desconocida. Dime, Ica, al sur de Ica, el gigante, Arequipa, al sur de Arequipa, Moquegua, excelente. Y luego, Tacna. Bien, muchachos, terminamos entonces con esto. Profesor, 10 departamentos, tiene la pregunta en el examen, pertenecen a la vertiente del Pacífico. ¿Quiénes? Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna. Ahora, profesor, y me voy a aprender todo eso porque viene la pregunta en el examen. ¿Qué región no pertenece a la vertiente del Pacífico? Y entonces te acuerdas, tú sabes cuáles son del Pacífico y quiénes no deben ser. Y entonces comienzas a ver ahí en las alternativas, ¿no? Pero sí, ¿cómo me acuerdo? Este es sencillo. ¿Quiénes no se acuerdan de dos departamentos? Sí, extremos, Tumbes y Tacna, ya tienes. Sí, y a Tumbes, ahí está Piura, todo el mundo conoce. Tumbes, Piura, ya está. Al medio Lima. Y luego sigues a Lima, lo escudan dos, Ancash y Ica. Luego de Ica está el gigante Arequipa. Ahí en la zona de entre Ancash y Piura, los hermanos, Lambayeque y La Libertad. Ya está. Y así recuerdas todo. Eso no es nada de memorismo. Solamente ver quién está en ese extremo, quién está en el medio y los extremos del medio. Eso es sencillo. No hay absolutamente memoria. Es una relación sencilla. Bien, siguiente, profesor. Y ahora sí, una vez que entiendo quiénes son los departamentos, cuáles son los ríos. Aquí está el río, en el departamento de Tumbes está el río Zarumilla y está el río Tumbes, con el mismo nombre. Dos ríos. Bien, ¿cómo se llama el puente que lidera entre Ecuador y Perú? Vamos, la frontera. Aguas verdes, ¿no? Ese es aguas verdes. Sí, Zarumilla es el, mira cómo es así. Este es el río Zarumilla, para acá está el Perú y del río para allá Ecuador. ¿Y cómo intervienen? Por un puente. Ese es el puente Huaquillas. Sí, de aguas verdes. Ahí está el puente Huaquillas. Y ahí está, hasta la mitad del puente, los militares peruanos. ¿No? Ahí están mirando todos, mira, sale, tiene baño.
Y de la mitad para allá están los militares ecuatorianos, también están mirando, ¿no? Quienes van, salen. Ahí está. Es una relación de familia. Absolutamente todo es felicidad. Bacán. ¿Sí? Y por eso que ellos utilizan un solo, ¿no? Un solo cartel de bienvenida. Bienvenido al Perú, bienvenido al Ecuador, ¿no? Y ahí está. Hacen sus expresiones. Bacán. Ese río limítrofe se llama Salumía, es fronterizo. El río Tumbes es el único río navegable. Y además, cuando llega a desembocar al mar, se comienza a ramificar. Sí, ahí está. Al ramificarse, entonces, ¿cómo se llama esa forma de ramificar? Delta. Él es el único que forma delta en su recorrido. El departamento de Piura tiene dos ríos, el río Chira y el río Piura. El río Chira se ha construido la represa más grande del Perú, la represa de Poechos. Represa de Poechos. En cambio el río Piura es un río arreico. Profesor, un río arreico, sí. Arreico, interrumpe su ciclo. No hay agua, profesor, no hay agua. Pero como dicen que Piura tiene dos grandes valles de producción de limón. Entonces, ¿te acuerdas de la represa del Chira? Esa represa alimenta cuando hay escasez de agua en Piura, sí, abastece de agua y con ello garantiza su producción. Así es. De estos tres ríos, los tres son internacionales. El único río exclusivamente peruano comienza desde Piura. Estos tres nacen en Ecuador, por eso se llaman internacionales. Comienza el río peruano a partir de Piura. Él sí nace en la cordillera de Huancabamba. Así es. El Lambayeque con el río, Lambayeque, su río Chancay, ¿no? Chancay, también conocido como Lambayeque. Ahí está la tremenda producción de arroz. Y ahí, sí, en esas tierras de los valles de Chancay se encuentra un capital. Sí, se ha concentrado. El 80% de las tierras más productivas de Lambayeque están en manos de una familia, del Grupo Gloria. Y el Grupo Gloria estaba absolutamente liderado por la familia Rodríguez. Y la familia Rodríguez es una de las familias más poderosas de nuestro territorio, así como la familia Brescia, así como los Quintana, así como los del comercio, ¿cómo se llama? Los Bol también, de comercio, incluso todos de comercio. La familia Miro Quesada, ¿no? Todos ellos ahí. Bien, acá está la familia Rodríguez. Profe, yo soy Rodríguez. No, pues, tú vives en Coyite, ¿no? Ahí está. Oye, el 80% de las tierras en sus manos es realmente increíble. La Libertad, el río Jequetepeque, ¿no? Ahí está, Jequetepeque. Profesor, y ahí en Jequetepeque se encuentra la represa del Gallito Tuerto. Ahí está, ¿no? El Gallito Cierto. Ancash, ahí está el río, ¿cómo se llama el río? El río Santa, excelente. Y el río Santa es considerado el más caudaloso, y además el río Santa sí tiene el cañón del Pato, la central hidroeléctrica de Guayanca, y sus aguas son utilizados, sí, sus aguas son utilizados, vierte sus aguas a los proyectos de Chavimochic y Chinecas. Sí, ellos alimentan a estos dos grandes proyectos, Chavimochic y Chinecas. Lima, ya sabemos, el río Rima. Oye, este río es el que trabaja más, 5 centrales hidroeléctricas y 4 represas. Sí, ¿y por qué, profesor? Que Lima tiene la mayor población y es el río más utilizado. El Lima está absolutamente modesto. Hoy toda la vida yo tengo que alimentar a toda esta población. ¿Y por qué no hacen trabajar al Chillón? Al Chillón, ¿no? Afuera de acá, ¿cómo te metas conmigo? Y ahora ya están utilizando el Chillón.
Hoy la población de Puente Piedra, la población de Caraballo, la población de Coma ya consume el agua del Chillón. Sí. Profesor, ahí está la represa de Punchauca. Ahí en kilómetro 22, tremenda represa, Punchauca. Esa, ahí, ¿no? Profe, pero he visto un perro muerto. ¿Qué hago? ¿No? Hay que exprimirlo y ya. Ese es justamente, hoy se considera el más contaminado, ¿no? Bien, siguiente. Ica, con el mismo nombre, ¿no? El río Ica. El río Ica es considerado arraigo, su enorme producción. ¿Eh? Profesor, y luego sigue Arequipa. En Arequipa dos ríos. El río Majes y el río Tambo. Excelente. El río Majes forma el valle más productivo y Tambo es el río más extenso. Este es el río. De todos los ríos de la vertiente del Pacífico de la costa, este es el más extenso. Está en Arequipa, se llama río Tambo. ¿Correcto? Bueno, aquí en Moquegua,